Hay heridas que no se ven porque no sangran en la piel. Sangran en tus decisiones. Sangran en la forma en que interpretas un silencio. Sangran en esa necesidad de demostrar más de la cuenta. Sangran en la rabia exagerada que aparece por cosas pequeñas. Sangran en el amor que siempre termina pareciéndose al anterior. Y lo más inquietante de todo, es que muchas veces ni siquiera sabes que están ahí. Piensas que simplemente eres así. Que eres demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado desconfiado, demasiado dependiente, demasiado frío, demasiado complaciente, demasiado roto. Pero a veces no eres tú. A veces es un complejo. A veces es una herida emocional instalada en el inconsciente, tomando decisiones en tu nombre, hablando con tu voz, reaccionando con tu cuerpo, saboteando lo que más deseas, y luego dejándote a ti con las consecuencias. Y si esto te incomoda, quédate. Porque lo que vamos a explorar hoy no es un tema secundario dentro de la psicología de Carl Jung. Es uno de los núcleos de su obra. Uno de los descubrimientos que cambian por completo la manera en que entiendes tu carácter, tus relaciones, tu autosabotaje y tu sombra. En esta serie ya hablamos de la sombra, de la persona, del ánima y el animus, de la individuación, de los sueños, de la sincronicidad, del inconsciente colectivo. Fuimos construyendo, pieza a pieza, un mapa de la psique. Pero hoy llegamos a algo mucho más cercano, mucho más cotidiano, mucho más brutal. Porque puedes pasar años hablando del inconsciente de manera abstracta. Puedes leer sobre arquetipos, sobre símbolos, sobre transformación. Y aún así seguir sin entender por qué repites la misma pelea, eliges a la misma clase de pareja, te bloqueas ante la misma oportunidad o buscas la misma aprobación que nunca termina de llenarte. Ahí es donde entran los complejos. Y aquí viene la primera idea incómoda del video. Tú no eliges muchas de tus reacciones más importantes con la libertad que crees. No al principio. No cuando estás activado. No cuando una herida antigua ha tomado el volante. En esos momentos, no responde tu parte más consciente. Responde una estructura emocional vieja. Responde una memoria afectiva. Responde una parte de ti que no vive en el presente, aunque use el presente como escenario. Carl Jung habló de esto hace más de un siglo, pero lo que descubrió hoy sigue siendo devastadoramente actual. Porque seguimos llamando destino a lo que muchas veces es repetición. Seguimos llamando personalidad a lo que muchas veces es defensa. Seguimos llamando intuición a lo que muchas veces es miedo. Seguimos llamando amor a lo que muchas veces es proyección. Y seguimos llamando mi forma de ser a lo que muchas veces son complejos. Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra complejos, piensa en inseguridades. Piensa en alguien acomplejado por su cuerpo, por su nariz, por su altura, por su voz, por su situación económica. Y sí, eso existe. Pero Jung estaba hablando de algo mucho más profundo que una simple inseguridad. Para él, un complejo es un nudo psíquico cargado de emoción. Un grupo de recuerdos, asociaciones, imágenes, sensaciones, creencias y reacciones que gravitan alrededor de una herida o de un tema central. Es como si alrededor de una experiencia especialmente intensa se hubiera formado una pequeña constelación interior. Y esa constelación no está quieta. No es un recuerdo archivado. Está viva. Tiene energía. Tiene voluntad propia. Tiene capacidad de activarse. Y cuando se activa, no se limita a producir una emoción. Organiza tu percepción. Distorsiona tu interpretación. Secuestra tu conducta. Te hace ver lo que no está y dejar de ver lo que sí está. Te hace reaccionar al pasado como si estuviera ocurriendo ahora. Por eso Jung llegó a una afirmación extraordinaria. No basta con decir que una persona tiene complejos. A veces es más exacto decir que el complejo tiene a la persona. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces reaccionaste de una manera que después, en frío, no pudiste entender? ¿Cuántas veces dijiste algo que no querías decir? ¿Elegiste a alguien que sabías que te iba a romper? ¿O destruiste una oportunidad justo cuando estaba a punto de abrirse? Y luego apareció la vergüenza. Y luego apareció la culpa. Y luego apareció esa frase que millones de personas se repiten sin comprenderla del todo. No sé por qué hago esto.
Jung sí tenía una respuesta. Lo haces porque hay partes de tu psique que no están integradas. Lo haces porque hay complejos en el inconsciente que se forman alrededor de experiencias emocionalmente decisivas. Lo haces porque no todo lo que vive dentro de ti obedece a tu voluntad consciente. Lo haces porque tu historia no desaparece solo porque dejes de pensar en ella. Lo que no integras, insiste. Lo que no elaboras, reaparece. Lo que no haces consciente, busca una vía para expresarse. A veces como síntoma, a veces como autosabotaje, a veces como proyección, a veces como patrón relacional, a veces como sombra. Y aquí conviene detenernos, porque esto no significa que seas un robot condenado por tu infancia. No significa que todo esté decidido. No significa que hayas perdido la libertad. Significa algo más humilde y más duro a la vez. Significa que la libertad psicológica no es el punto de partida. Es el resultado del trabajo interior. Primero reaccionas, luego comprendes, luego nombras, luego integras. Y solo después de eso empiezas a elegir de verdad. ¿Cómo se forma un complejo? Aquí es donde la conversación se vuelve íntima. Porque muchos complejos nacen en la infancia. No siempre a partir de un gran trauma visible. A veces nacen de algo evidente. Abandono, humillación, violencia, abuso, miedo, rechazo. Pero otras veces nacen de repeticiones pequeñas que, acumuladas durante años, enseñan una verdad dolorosa sobre quien crees que debe ser para merecer amor. Un niño llora y le dicen que exagera. Una niña expresa enfado y aprende que eso la vuelve indeseable. Un adolescente quiere destacar y lo ridiculizan. Un chico intenta acercarse emocionalmente a su padre y recibe frialdad. Una chica necesita protección, pero descubre que tiene que ser fuerte para que la casa no se derrumbe. Alguien solo es mirado cuando rinde. Solo es acariciado cuando obedece. Solo es valorado cuando agrada. Solo es escuchado cuando no molesta. Y así, poco a poco, el psiquismo aprende. Aprende que ciertas emociones son peligrosas. Aprende que ciertas necesidades no serán atendidas. Aprende que ciertas partes de sí mismo no caben en el vínculo. Entonces no desaparecen. Se encapsulan. Se separan. Se hunden en el inconsciente. Y alrededor de esa separación se forma el complejo. Por eso un complejo no es solo un pensamiento. Es una organización entera de la experiencia. Tiene una emoción dominante. Tiene una narrativa. Tiene memoria corporal. Tiene disparadores. Tiene frases típicas. Tiene comportamientos repetidos. Tiene una forma particular de ver el mundo. Y sobre todo tiene una misión. Aunque sea una misión equivocada. Muchos complejos nacen intentando protegerte. Esa es otra verdad importante. El complejo no nació para arruinarte. Nació para ayudarte a sobrevivir a una realidad que, en ese momento, no pudiste digerir de otra manera. Si de pequeño aprendiste que ser espontáneo te traía humillación, quizás se formó un complejo que ahora te vuelve rígido, perfeccionista o hipercontrolador. Si aprendiste que pedir amor te exponía al rechazo, quizás se formó un complejo que ahora te vuelve distante, evitativo o aparentemente autosuficiente. Si aprendiste que solo tenías valor complaciendo, quizás se formó un complejo que hoy te impide poner límites y te condena a vivir en la necesidad de aprobación. Si viviste abandono o inconsistencia afectiva, quizá el complejo te hace leer peligro en cada demora, en cada cambio de tono, en cada retirada mínima del otro. Lo que en la infancia fue supervivencia, en la adultez puede convertirse en prisión. Y aquí aparece una de las frases más importantes de todo este tema. Tu complejo no busca tu felicidad. Busca tu familiaridad. No busca lo mejor para ti. Busca lo que ya conoce. Y lo conocido, aunque sea doloroso, suele sentirse más verdadero que lo sano. Por eso tantas personas destruyen lo bueno y se quedan atrapadas en lo conocido. Por eso el autosabotaje es tan desconcertante. No es simplemente falta de disciplina. No es solo poca fuerza de voluntad. No es solo procrastinación. Muchas veces es un complejo defendiendo una identidad vieja. Porque si tu complejo de inferioridad te ha acompañado durante años, una oportunidad real no se siente solo como posibilidad. Se siente como amenaza.
Si tu complejo de rechazo te ha organizado la vida, el amor genuino no se siente solo como alivio, se siente como peligro. Si tu complejo de abandono ha vivido en tu sistema durante años, la calma relacional no se vive solo como paz. A veces se vive como sospecha, como si algo malo estuviera a punto de ocurrir, como si la ausencia de drama significara ausencia de amor. Eso es clave. Muchas personas no repiten el dolor porque les guste el dolor. Lo repiten porque el sistema nervioso y la psique aprendieron a reconocer ese dolor como hogar. Déjame darte ejemplos claros. Imagina a Lucía. Lucía conoce a alguien que de verdad la trata bien. Es atento, es estable, no desaparece, no juega, no la hace dudar. Y sin embargo, Lucía se siente rara. No siente la intensidad que sentía con otras personas. No siente la adrenalina. No siente ese vértigo que antes llamaba química. Al principio lo interpreta como falta de atracción. Pero no es eso exactamente. Lo que ocurre es que su complejo de abandono no se ha activado con la misma fuerza. Y como confunde activación con amor, interpreta la calma como vacío. Entonces empieza a buscar señales. Tarda 20 minutos en responder. Seguro que está perdiendo interés. Hoy habló más frío. Seguro que algo pasa. Ayer estaba más cariñoso. Seguro que ahora se está alejando. Lucía no está leyendo al otro. Está leyendo su herida. Y cuanto más lee su herida, más presión mete en el vínculo. Pregunta de más. Exige señales constantes. Se anticipa al abandono. Controla. Se desespera. O hace lo contrario. Se enfría primero, se distancia, desaparece antes de ser dejada. Porque para un complejo de abandono hay dos estrategias clásicas. Aferrarse o huir primero. Pero ambas nacen de la misma raíz. No de la libertad, sino del miedo. Otro ejemplo. Imagina a Daniel. Daniel tiene talento, tiene capacidad, tiene incluso oportunidades reales de crecer. Pero cada vez que llega un momento importante, se paraliza, pospone, encuentra excusas, se distrae, se convence de que aún no está listo. Y cuando la oportunidad pasa, siente frustración, rabia consigo mismo, incluso desprecio. Desde fuera parece pereza. Desde fuera parece desorganización. Desde fuera parece que sabotea su vida sin motivo. Pero por dentro ocurre otra cosa. Hay un complejo de inferioridad o de humillación activándose cada vez que el éxito lo expone. Porque una parte muy vieja de Daniel aprendió que destacar era peligroso, que cometer errores era insoportable, que ser visto implicaba quedar en evidencia. Y entonces el inconsciente hace algo aparentemente absurdo pero psicológicamente coherente. Prefiere sabotear el intento antes que arriesgarse a confirmar la herida. Fracasar por no intentarlo duele. Pero para muchos complejos duele menos que fracasar después de haberse mostrado por completo. Eso también es autosabotaje. No una simple mala costumbre, sino una defensa profunda. Ahora piensa en Sofía. Sofía dice que está harta de las relaciones tóxicas. Y lo dice en serio. Está cansada. Ha llorado. Ha ido a terapia incluso por momentos. Ha hecho promesas. Pero una y otra vez acaba con personas emocionalmente inaccesibles. Personas ambiguas. Distantes. Seductoras pero no presentes. Intensas pero no disponibles. ¿Por qué? Porque el complejo busca escenario. No le basta con existir dentro. Necesita circunstancias externas que le permitan revivir su lógica. Si Sofía creció teniendo que ganarse el afecto, persiguiendo atención, tratando de descifrar estados emocionales imprevisibles, es probable que una relación tranquila no active su pulsión profunda. Pero una persona ambigua sí. Una persona intermitente sí. Una persona que la obliga a demostrar su valor sí. Y entonces ella lo llama destino. Dice que siempre le tocan los mismos. Pero en el fondo no le tocan. Su complejo los reconoce. Su herida los huele. Su inconsciente los detecta como terreno familiar. Y se lanza. A veces con deseo. A veces con obsesión. A veces con la sensación de haber encontrado al amor de su vida. Cuando en realidad ha encontrado una forma sofisticada de repetir la escena. Esta es otra frase que conviene recordar.
No repites personas. Repites estructuras. Repites guiones. Repites la forma emocional en que aprendiste a vincularte con el amor, la autoridad, el reconocimiento, el deseo, la pérdida y la seguridad. Y mientras eso no se hace consciente, seguirás llamando mala suerte a lo que en realidad es organización inconsciente. Hablemos ahora del complejo de aprobación, porque hoy es uno de los más alimentados culturalmente. Vivimos en una época que hace negocio con la validación. Likes, comentarios, métricas, comparación constante, marca personal, rendimiento, posicionamiento, visibilidad. Todo empuja a confundir valor con reacción externa. Si además traes de la infancia una herida donde el amor dependía de agradar, ser útil, no molestar o cumplir expectativas, el resultado puede ser devastador. Te conviertes en una persona excelente para los demás y extrañamente ausente para ti. Dices que sí cuando quieres decir que no. Sonríes cuando estás saturado. Escuchas a todo el mundo, pero no escuchas tu cuerpo. Ayudas, sostienes, resuelves, acompañas. Y por dentro crece una mezcla de agotamiento, resentimiento y vacío. Porque un complejo de aprobación no solo te roba autenticidad, también te roba energía vital. Te hace vivir pendiente de una pregunta silenciosa. ¿Qué tengo que hacer para que me quieran? Y esa pregunta es una jaula, porque te obliga a adaptarte de forma interminable. Frente a tus padres eres una versión. Frente a tu pareja, otra. Frente al trabajo, otra. Frente a las redes, otra. Frente a ti, casi ninguna. Y cuanto más sostienes esa estructura, más se fortalece el complejo. Aquí la sombra entra de lleno, porque todo lo que no cabe en la imagen aprobada pasa a la sombra. El enfado queda en la sombra. La ambición queda en la sombra. La sexualidad queda en la sombra. La tristeza queda en la sombra. La necesidad queda en la sombra. La agresividad sana queda en la sombra. Y luego te sorprendes cuando explotas por una tontería, te atrae a alguien dominador o sientes una irritación absurda hacia personas que se permiten lo que tú te prohibiste. Eso es proyección. Y la proyección es uno de los mecanismos más fascinantes y más peligrosos del complejo. Porque el complejo no solo vive dentro de ti, también se proyecta fuera. Colorea la realidad. Convierte al otro en pantalla. Hace que veas en otras personas aquello que no reconoces en ti. A veces en negativo, otras veces en idealización. Si cargas un complejo de inferioridad, puedes sentir un rechazo desproporcionado hacia personas seguras o visibles. No porque sean el problema, sino porque encarnan algo que tú no te permites habitar. Si cargas un complejo de abandono, puedes leer abandono donde tal vez solo hay autonomía o diferencia. Si cargas un complejo de aprobación, puedes admirar compulsivamente a personas que parecen libres, auténticas o valientes, mientras sigues sin darte permiso para desarrollar esas mismas cualidades. Si cargas un complejo de autoridad, puedes vivir a la defensiva ante jefes, profesores, figuras de poder o incluso ante cualquier persona que hable con firmeza. No reaccionas solo a quien tienes delante. Reaccionas a todo lo que esa figura ha activado en tu inconsciente. Por eso Jung insistía tanto en la proyección, porque mientras el complejo está fuera, tú sigues ciego hacia adentro. Mientras todo el problema es el otro, tú no puedes integrar nada. Y ojo, esto no significa negar la realidad. No significa que todas las personas sean inocentes y todo sea fantasía tuya. No, hay personas dañinas. Hay dinámicas abusivas. Hay contextos realmente tóxicos. Pero incluso ahí, la pregunta interior sigue siendo imprescindible. ¿Qué es exactamente lo que esta situación activa en mí? ¿Qué historia vieja hace vibrar? ¿Qué parte de mí se siente de nuevo pequeña, invadida, invisible o abandonada? ¿Qué rasgo mío estoy entregando al otro para no asumirlo? Lo que te hiere no siempre es inventado, pero el modo en que te hiere sí revela tu organización interior. Y ahí está una de las puertas más poderosas de transformación. Veamos algunos complejos comunes de forma sencilla. El complejo de rechazo. Suele manifestarse como hipersensibilidad a la crítica, tendencia a retirarse antes de exponerse,
interpretar ambigüedad como desaprobación y vivir las relaciones con una vigilancia constante. La persona puede autosabotear vínculos, trabajos o proyectos por miedo a no ser suficiente. Pero no vive ese miedo como miedo. Lo vive como prudencia, como intuición, como es que algo me dice que no. El complejo de abandono suele moverse entre la dependencia y la evitación. Miedo a perder, necesidad constante de prueba emocional, ansiedad ante la distancia, idealización rápida, pánico a la indiferencia, provocación de escenas para verificar si el otro sigue ahí, o su contrario aparente. No necesitar a nadie. Irse primero. No entregarse nunca del todo. No porque no se quiera amar, sino porque perder duele demasiado. El complejo de inferioridad. Puede parecer timidez, pero a menudo se disfraza de perfeccionismo, arrogancia defensiva, autoexigencia feroz o comparación constante. La persona siente que parte desde abajo, que tiene que compensar, demostrar, controlar, ser impecable, y como la meta interior es imposible, vive agotada, rígida, vulnerable a la vergüenza. El complejo de aprobación. Ya lo hemos dicho, pero merece insistencia. Este complejo te enseña a orientarte más por el rostro del otro que por tu propia verdad. Te vuelve experto en leer expectativas ajenas y analfabeto en leer tu necesidad. Te hace funcional, cae-ebel, aceptable, pero te aleja del centro. El complejo de culpa, muy frecuente en personas que crecieron teniendo que cuidar emocionalmente a otros o sobreviviendo en entornos donde había que contener, mediar, reparar, no molestar. Suelen sentirse responsables del malestar ajeno. Ponen límites y se sienten crueles. Descansan y se sienten egoístas. Reciben y se sienten en deuda. Disfrutan y se sienten amenazados por un castigo invisible. Y luego no entienden por qué su vida nunca termina de abrirse. Porque el complejo no les permite recibir sin pagar. El complejo de autoridad. Aparece de muchas maneras. Sumisión automática. Rebeldía automática. Dificultad para discutir con calma. La integración necesita conciencia, pero también necesita conducta. Necesita decisiones. Necesita decir, no voy a negociar esto. No voy a justificar esta ambigüedad. No voy a volver a perseguir donde no hay reciprocidad. No voy a ofrecerme como sacrificio para no ser abandonado. No voy a seguir traicionándome para comprar paz. Estas frases no siempre se sienten espirituales. A veces se sienten duras. A veces se sienten culpables. A veces parecen egoísmo. Pero para una persona organizada por complejos de sumisión, aprobación o culpa, poner límites no es rechazo al amor. Es inicio de dignidad. Séptimo, si la herida es profunda, busca ayuda competente. No todo se resuelve con introspección a solas. No todo se resuelve escribiendo o viendo vídeos. Hay complejos ligados a traumas muy profundos, disociación, abuso, vínculos extremadamente dañinos o memorias corporales que necesitan acompañamiento terapéutico. Y aquí quiero ser muy claro. Si tú sabes que tu historia incluye trauma fuerte, violencia, abuso sexual, maltrato sostenido, negligencia severa o relaciones actuales peligrosas, tu prioridad no es interpretar simbólicamente cada cosa. Tu prioridad es seguridad, estabilización y apoyo correcto. Hay trabajos terapéuticos muy valiosos para esto. Terapia informada en trauma. Trabajo con apego. EMDR en algunos casos. Psicoterapia profunda. Terapia junguiana cuando el momento lo permite y hay suficiente base para sostener el encuentro con el inconsciente sin desbordamiento. No necesitas elegir una etiqueta perfecta hoy. Solo necesitas dejar de romanticizar el sufrimiento y empezar a tratarlo con respeto. Ahora bien, si el complejo no está devastando tu vida pero sí limita tu libertad, puedes comenzar con prácticas muy concretas. Te dejo algunas preguntas de journaling que pueden abrir material poderoso. ¿Qué patrón se repite más en mi vida y en qué escenarios aparece? ¿Qué me activa emocionalmente de manera desproporcionada? ¿Qué crítica me rompe más de la cuenta? ¿Qué tipo de personas me atraen una y otra vez? ¿Qué tengo que hacer para sentirme digno de amor? ¿Qué parte de mí aprendió que era demasiado? ¿Qué parte de mí aprendió que era insuficiente?
¿Qué emoción me cuesta más mostrar cuando estoy en vínculo? ¿Qué estoy intentando evitar cada vez que me autosaboteo? ¿A quién sigo obedeciendo por dentro cuando ya no está delante de mí? Y una más, quizá la más importante de todas. Si mi complejo pudiera hablar con honestidad brutal, ¿qué diría? Haz la prueba. Escribe sin censura. Quizá diga, no confíes, porque te van a dejar. No brilles, porque te van a humillar. No descanses, porque solo vales si produces. No pongas límites, porque te quedarás solo. No te entregues, porque el amor siempre duele. No discutas con esa voz de inmediato. Escúchala, porque esa voz no nació de la nada. Es una estrategia vieja, una inteligencia defensiva, una parte de ti que hizo lo que pudo con lo que tenía. Eso no significa dejarla gobernar. Significa reconocer que no era maldad, sino protección. Y aquí aparece una de las reconfiguraciones más sanadoras de todo este trabajo. Lo que hoy llamas autosabotaje puede haber sido una estrategia de supervivencia. Repite esto. Lo que hoy llamas autosabotaje puede haber sido una estrategia de supervivencia. Esto cambia el tono interno, porque cuando entiendes eso, desaparece en parte el odio ciego hacia ti mismo. Y sin ese odio, puedes empezar a trabajar de verdad. Una persona que se odia por sus complejos suele fortalecerlos. Una persona que los mira con lucidez y compasión firme puede empezar a integrarlos. Compasión firme. No indulgencia sin límites. No autoengaño. No victimismo estético. Compasión firme. Te entiendo. Sé de dónde vienes. Sé por qué haces esto. Y precisamente por eso, ya no voy a dejarte dirigir mi vida. Ese es el inicio de una relación adulta con tu mundo interior. No eliminar lo que duele. No actuarlo ciegamente. Relacionarte con ello. Convertirte en testigo y en guía. No en rehén. Quiero tocar ahora algo que pocas personas dicen con claridad. Los complejos no solo arruinan relaciones o autoestima. También pueden deformar la vocación. Pueden alejarte de tu propia vida. Hay personas que no eligen profesión por deseo, sino por aprobación. Hay personas que no cambian de camino por complejo de fracaso. Hay personas que no crean nada propio porque el complejo de humillación las paraliza antes siquiera de empezar. Hay personas que viven agotadas no por pasión, sino por un complejo que les exige demostrar constantemente que merecen existir. Piensa la cantidad de vidas enteras organizadas alrededor de un "todavía no soy suficiente". Piensa la cantidad de talentos secuestrados por un complejo de miedo. Piensa la cantidad de parejas destruidas por un complejo de abandono. Piensa la cantidad de amistades que nunca fueron profundas por un complejo de desconfianza. Piensa la cantidad de personas que parecen espirituales, generosas o maduras, cuando en realidad están dirigidas por un complejo de aprobación que teme ser rechazado si se muestra de verdad. Eso también importa. Porque en un canal como Luz en la Sombra no estamos hablando solo de sanar para sufrir menos. Estamos hablando de sanar para vivir con verdad. Para amar sin repetir cadenas antiguas. Para trabajar sin convertir el éxito en anestesia. Para relacionarte con tu inconsciente sin quedar poseído por él. Para dejar de proyectar tu sombra en otros. Para convertir el dolor en conciencia. Y sí, también para dejar de usar palabras hermosas para no enfrentar lo concreto. No basta con decir estoy en proceso. No basta con decir estoy trabajando en mí. La pregunta verdadera es otra. ¿Qué patrón sigue gobernando tu vida? ¿Qué herida sigue recibiendo el timón cada vez que algo importante se mueve? ¿Qué complejo decide antes que tú? Porque mientras esa pregunta no se vuelva seria, todo el crecimiento personal corre el riesgo de convertirse en decoración. Mucho lenguaje elevado, poca transformación, mucho concepto, poca encarnación, mucho análisis, poca verdad. Y la verdad suele ser menos glamourosa que la fantasía espiritual. La verdad es que a veces no te deja tu pareja, te deja tu complejo actuado. La verdad es que a veces no te mala suertea la vida. Te sabotea una herida que no has querido mirar a fondo. La verdad es que a veces no te falta motivación. Sensación de ser un niño o una niña cada vez que alguien marca una norma, corrige, manda o desaprueba.
A veces la persona cambia completamente de voz, de energía o de postura corporal frente a una figura de autoridad. Eso no es casual. Es una regresión activada. Una parte antigua del psiquismo ha tomado el mando. Y entonces aparece la gran pregunta. ¿Cómo se reconoce un complejo cuando se activa? Primero, por la desproporción. La reacción es más grande que el hecho. Más intensa, más absoluta, más cargada. No es solo enfado. Es una ola. No es solo tristeza. Es derrumbe. No es solo miedo. Es pánico moral. Segundo, por la repetición. Te pasa una y otra vez en escenarios parecidos. Con jefes, con parejas, con amistades, con dinero, con exposición, con críticas, con abandono, con promesas, con silencio. Tercero, por la velocidad. No hay espacio. No reflexionas. Se dispara. El cuerpo se activa antes que la mente. El pecho se cierra. La mandíbula se endurece. El estómago cae. Las manos se enfrían. La garganta se bloquea. Tu sistema ya sabe algo antes de que puedas nombrarlo. Cuarto, por la narrativa fija. Siempre las mismas frases internas. No le importo. Me van a dejar. No soy suficiente. Me van a humillar. No puedo confiar. Si digo que no, me rechazarán. Si me muestro, me van a herir. Quinto, por la sensación de extrañeza posterior. Después de reaccionar, vuelves a ti y piensas, no quería actuar así. Sé que exageré. No sé por qué me afecta tanto. Otra vez lo mismo. Ese es uno de los signos más claros. Durante la activación, estás poseído por la lógica del complejo. Después, aparece la conciencia ordinaria y contempla los restos del incendio. Entonces, ¿qué hacemos con esto? La respuesta no es luchar contra el complejo como si fuera un enemigo externo. Esa guerra suele empeorarlo. Tampoco es justificarlo todo con tu historia y quedarte ahí. La integración no es victimismo. La integración es responsabilidad profunda. Es mirar lo que te gobierna sin confundirlo con tu identidad definitiva. No eres tu complejo, pero tu complejo sí está operando en ti. Y mientras no lo reconozcas, va a seguir decidiendo por debajo. El primer paso es aprender a nombrarlo. Parece simple, pero cambia mucho. No digas solo estoy fatal. Di, ahora mismo se ha activado algo antiguo. No digas solo él me ha hecho sentir esto. Di, esta situación ha tocado una herida que ya existía. No digas solo soy una persona insegura. Di, tengo un complejo que se activa alrededor del rechazo, la aprobación, el abandono o la humillación. Poner nombre no elimina el dolor, pero separa identidad de estado. Y esa separación abre un espacio. Ese espacio es oro, porque ahí empieza la libertad. El segundo paso es localizar el disparador exacto. No te quedes en me sentí mal. Haz el trabajo fino. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Qué palabra? ¿Qué gesto? ¿Qué tono? ¿Qué ausencia? ¿Qué imagen? ¿Qué retraso? ¿Qué comparación? ¿Qué exigencia? ¿Qué mirada? Tercero, baja al cuerpo. Esto es esencial. Los complejos no son solo narrativos. Son somáticos. Viven en el sistema nervioso. Por eso si intentas resolverlo solo pensando, muchas veces fracasarás. Cuando notes que se activa algo, pregúntate, ¿dónde lo siento en el cuerpo? ¿Pecho? ¿Garganta? ¿Estómago? ¿Mandíbula? ¿Ojos? ¿Respiración? Pon una mano ahí. Respira más lento de lo normal. No para escapar de la emoción, sino para enseñarle al cuerpo que el presente no es idéntico al pasado. Este gesto parece pequeño, pero le dice al sistema algo crucial. No estás otra vez allí. Estás aquí. Y aunque duele, no eres un niño indefenso dentro de esa escena antigua. Eres un adulto observando una activación. Cuarto, diferencia el hecho de la historia. Hecho, no respondió en 2 horas. Historia del complejo. Me está abandonando. Ya no le importo. Esto confirma que nadie se queda. Hecho, me corrigieron una parte del trabajo.
Historia del complejo. No valgo, he quedado en ridículo. Van a descubrir que soy un fraude. Hecho. Alguien dijo que no. Historia del complejo. Me rechazaron como persona. Esa distinción es decisiva, porque el complejo siempre añade narrativa total. No procesa acontecimientos. Produce sentencias. Produce absolutos. Produce destino. Por eso conviene escribir. Sí, escribir. No como rutina bonita de productividad emocional, sino como herramienta de desidentificación. Te propongo un ejercicio muy simple. Cada vez que sientas una activación importante, escribe 4 cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste en el cuerpo? ¿Qué historia contó tu mente? ¿Y cuántos años te sentiste tener en ese momento? Esa última pregunta es reveladora, porque muchas veces no reaccionas con la edad que tienes. Reaccionas con la edad en la que se formó la herida. Y cuando lo ves, algo empieza a ordenarse. Quinto, observa qué proyecciones acompañan ese complejo. ¿Qué cualidades te irritan de forma desproporcionada en otras personas? ¿Qué tipo de personas te fascinan hasta perder criterio? ¿Qué imagen persigues compulsivamente? ¿Qué rasgo condenas afuera porque sería intolerable reconocerlo dentro? Aquí entra el shadow work, el trabajo con la sombra. No el shadow work convertido en eslogan espiritual. No el contenido superficial que romantiza integrar tu oscuridad. Me refiero al trabajo real. Ver qué parte de ti fue exiliada para poder pertenecer. Ver qué impulso no te permitieron vivir. Ver qué energía, ternura, rabia, poder, creatividad o necesidad quedó enterrada para que pudiera ser querido, útil o seguro. El complejo y la sombra suelen caminar juntos. El complejo te hiere. La sombra guarda lo que tuviste que sacrificar para sobrevivir a esa herida. Integrar no es solo comprender por qué sufres. Es también recuperar lo que perdiste al adaptarte. Sexto, aprende límites concretos. Porque muchos complejos se mantienen vivos por los contextos en los que sigues viviendo. No basta con entender tu complejo si sigues exponiéndote una y otra vez a vínculos que lo alimentan. No basta con hablar de la herida de abandono si sigues persiguiendo a quien te da migajas. No basta con saber que tienes complejo de aprobación si sigues diciendo sí a todo por miedo a decepcionar. No basta con detectar un complejo de humillación si sigues permitiendo bromas, desprecios o dinámicas degradantes a cambio de pertenecer. Te falta seguridad interna para tolerar la exposición, el error o la posibilidad de hacerlo bien. La verdad es que a veces no estás siguiendo tu intuición. Estás obedeciendo un miedo antiguo con voz de certeza. Pero aquí viene la parte luminosa. Los complejos pueden integrarse. No desaparecen como por arte de magia. No se borran del todo. No se convierten en una anécdota sin peso de un día para otro. Pero sí pueden perder autonomía. Pueden dejar de poseerte. Pueden dejar de decidir por ti. Pueden dejar de robarte relaciones, trabajo, dignidad, descanso y presencia. Y en ese proceso ocurre algo precioso. La energía psíquica que estaba atrapada en defensa empieza a liberarse para la vida. La ternura reprimida se vuelve capacidad de intimidad. La agresividad reprimida se vuelve límite. La necesidad reprimida se vuelve honestidad vincular. El miedo visto se vuelve prudencia real en lugar de paranoia. La ambición negada se vuelve dirección. La vulnerabilidad aceptada se vuelve profundidad. Eso es integración. No volverte perfecto. Volverte menos dividido. Menos gobernado por partes que operan en secreto. Más entero. Más presente. Más responsable de ti. Más capaz de amar sin suplicar, de trabajar sin demostrarte, de decir sí sin traicionarte y de decir no sin sentir que estás cometiendo un crimen. Y aquí conectamos con algo decisivo para el cierre de esta serie. Si un complejo es una parte escindida que toma poder, entonces la gran tarea no es destruir esas partes. Es llevarlas hacia un centro más amplio. Un centro que no sea el ego asustado. Un centro que no sea la máscara social. Un centro que no sea la herida. Un centro que pueda contener contradicciones sin romperse. Ese centro, en la psicología de Jung, tiene un nombre. El sí mismo. Y por eso el próximo video es tan importante. Porque una vez que entiendes los complejos,
La pregunta ya no es solo que te hiere. La pregunta es que en ti puede organizar, contener e integrar todo eso sin quedar reducido a ello. Si la sombra te mostró lo que ocultas, si la persona te mostró la máscara, si el ánima y el ánimus te mostraron tus proyecciones, si los sueños te hablaron del inconsciente, si la sincronicidad te mostró el tejido de sentido y si los complejos te han mostrado las heridas que controlan tu vida, entonces el siguiente paso natural es descubrir ese centro interior que no es una máscara, no es una herida y no es un papel. El sí mismo. Pero antes de llegar ahí, quiero dejarte con algo muy simple. No estás condenado a repetir lo que te hirió. No estás condenado a amar desde la carencia. No estás condenado a vivir para ser aprobado. No estás condenado a sabotear todo lo bueno que llega a tu vida. No estás condenado a reaccionar siempre desde el niño o la niña que fuiste. Tu historia te marca. Sí, tus complejos existen. Sí, tu inconsciente influye muchísimo más de lo que te gustaría admitir. Sí, pero nada de eso significa que no puedas despertar dentro de tu propia vida. Nombrar el complejo no es el final. Es el inicio. Es el momento en que dejas de llamar destino a la cadena. Es el momento en que dejas de confundir patrón con identidad. Es el momento en que miras a esa parte antigua y le dices: te veo, entiendo por qué apareciste, pero ya no vas a dirigir mi vida desde la sombra. Si este video te ha tocado, no lo dejes en una sensación intensa y ya. Haz algo con ello. Escribe, observa, nombra, pregunta, pon un límite, busca ayuda, habla con alguien de confianza, revisa tu patrón dominante, y si te atreves, déjame en los comentarios una sola palabra: rechazo, abandono, aprobación, inferioridad, culpa, control, la palabra que más se repite en tu vida, porque a veces la sanación empieza así, no con una gran revelación mística, sino con una honestidad precisa, con el coraje de dejar de huir del nombre real de tu herida. Y si quieres seguir este camino hasta el centro, ve al próximo video, porque después de entender los complejos, toca comprender aquello que puede integrarlos. El sí mismo. Nos vemos allí, en la playlist completa de Luz en la Sombra. Y quizá, si haces este trabajo de verdad, también nos veamos en un lugar más extraño y más hermoso. En la parte de ti que por fin deja de ser dirigida por el pasado.